Un placer, un honor realmente tenerlos en casa, chicos. Hoy nos acompañan los Pura Hey Soul, artistas del año en los propios Awards 2026. Así, anteayer me parece que fue la premiación. Hoy ya están con nosotros. Gracias por venir a visitarnos. ¿Cómo están? Son unos genios. Hola. Muchas gracias por recibirnos. Estamos felices, honrados, por supuesto. Súper contentos. Un reconocimiento más, chicos, a todo lo que son estos años de carrera, más de una década juntos ustedes. Son 13 años que estamos juntos, casi 14 creo, y mucho trabajo, un gran equipo, una familia que nos respalda y la comunidad artística también, eso pensamos mucho, que celebramos justo hace 2 días y fue tan lindo estar ahí con los colegas, con nuestros pares, celebrando el trabajo, nomás poder seguir trabajando, que muchas veces es un gran privilegio ahora. Poder llegarle al público también, porque yo creo que ese es el desafío para el artista, ¿verdad? Poder llegar al corazón y mantenerse allí siempre. Totalmente, creemos que ahí está el desafío, ¿verdad? Y también ahí está lo lindo de poder llegar a tu público con canciones que salen del corazón, y estamos muy felices por este momento que estamos pasando, que estamos de parabienes. Estamos terminando de grabar un disco también, hermoso que se va a venir, y emocionados con muchos proyectos para este año. Vamos a viajar, ahora dentro de poquito nos vamos a Costa Rica, un festival impresionante con artistas increíbles y nosotros ahí representando a Paraguay. Pero ustedes siempre viajan mucho, llevan también nuestra cultura, creo, lo que es muy propio nuestro a otros países y dan a conocer. Creo que ya están como identificados con eso también y bueno, me parece que es algo espectacular. Ahora siguen en ese camino. Seguimos en ese camino, no vamos a parar, parece. Sí. Es que nosotros decidimos también conceptualmente cuando empezó todo que íbamos a ser libres en nuestras expresiones, particularmente partiendo de la raíz, de reinterpretar la raíz, pero hay estilos con los que nosotros coqueteamos todo el tiempo, que siempre hablamos de eso con todo el respeto que fuera posible para alguien que no es tan experto en jazz o en blues. Sin embargo, somos muy fanáticos y nos nutrió mucho esa sonoridad. No sé, somos fanáticos también del flamenco. Sí, y es que van mezclando un poco, ¿verdad? Sí. Un poco, o sea, poco realmente. de todo y sin dejar de lado lo que es nuestro folclore. Y yo creo que Jenny y Miguel, es más o menos, ese es el sello de ustedes, además de las voces que tienen, sí, o sea, sus voces completamente. son tan diferentes, tan te transmite algo. Tan únicas. No sé si a mí nomás me pasa que yo les escucho y ¿entendés? No, sí, No sé, automático el te da play, o querés pini, llorar. quiero correr, quiero llorar, quiero abrazarle a alguien, quiero tomar, no sé, tipo me genera todo. ¿Entendés lo que te digo? Y es que eso es lo que tiene el artista, que te dice hola y te transmite algo, ya sea alegría, tristeza, lo que ustedes quieran o decidan, lo hacen. Y yo creo que eso es espectacular y los hace 100% genuinos. Qué gusto, qué gusto. Vos sabés que el momento de viajar es muy importante para nosotros, porque ahí nos damos cuenta de lo grandes que somos como paraguayos y paraguayas, ¿verdad? De lo grande que es nuestro idioma guaraní, por ejemplo, que somos únicos, ¿verdad? Que hablamos 2 idiomas, que tenemos que estar orgullosos de eso, y que todo el mundo lo ve de afuera como algo re guau, que qué increíble, qué exóticos que son ustedes, que hablan 2 idiomas luego, y la ropa que usan y cómo se visten. Y yo creo que hay una sed enorme del mundo de saber sobre Paraguay. Todo el mundo quiere saber qué hay en Paraguay, qué onda. Hay muchos lugares que nos preguntan dónde quedaba Paraguay, o sea, hay muchos lugares. En serio. Japón, por ejemplo, es un lugar cuando nos vamos nosotros nos sentimos estrellas de Hollywood, de verdad. Porque hay gente con la ropa de Jenny, así tipo de verdad, que está enfrente del escenario, que nos espera, que compra nuestro merchandising, que compra nuestros discos. En Japón es el único lugar donde nosotros vendemos discos, por ejemplo. Pero así, increíble. Sí, porque se venden todavía discos. Todavía A ellos les gusta mucho el físico. Le gusta tocar, le gusta. Y por eso la ropa de Pura Hey se vende allá. Es alucinante cómo en otros lugares se aprecia. Sí, les gusta mucho. Creo que les recordamos a los indios, Luis Alberto del Paraná, qué sé yo, pero hay un reverbero ahí de nuestro guaraní, el folclore, les gusta mucho. Hubo una época dorada de la música paraguaya, en donde salieron muchos músicos y músicas, muchos proyectos,
y al llegar allá nos contaron cosas y es emocionante para nosotros investigar también sobre eso y entender que sucedió hace mucho tiempo, en particular con algunos artistas, y tuvo que ver con un contexto político y social en donde el público apoyaba ciertas cosas, el Estado paraguayo también apoyaba en muchos sentidos, o sea, la carrera de Luis Alberto del Paraná, estos grandes artistas que fueron internacionales, fueron muy apoyados por el Estado paraguayo. Hubo un público en ese momento y es importante entender que todo eso hace la industria. Claro. Y nosotros estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Claro, y eso lo hace la identidad también, o sea, Sí. la identidad firme, como que salir a mostrar al mundo lo que sos y también ayornarse un poquito a los sonidos un poco más actuales, qué sé yo. Hay un... Divertirnos también con eso, seguir explorando. Al final somos artistas también y dijimos que parte de nuestro proceso es sanar, crear, Sí, buscar. buscar. Explorar. Por Me sobre todo. encanta el estilo de ustedes, realmente creo que es una de las cosas que también se puede admirar así a simple vista, ¿verdad? Y eso también yo creo que hace que un artista sea completo porque transmite no solamente con su voz, sino también con su pensamiento, con la letra de una canción y lo que se puede ver a Sí, través sí. de la y ropa. todo eso comunica, lo sabemos Que muy sí. bien. Ustedes también que trabajan con todo lo que decimos, lo que expresamos y lo que nos ponemos, estamos transmitiendo cosas. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, así que le mandamos un beso a Dislexia Severa, Dislexia. que es nuestro estilista, a Cami Orué, a Tiziana Joisel, que fueron diseñadoras. Y a las artesanas de Yataitú también Sí, por que hacer hacen nuestras estas camisas Me hermosas, encantan, maravillosas, bellísimas. las artesanas de Yataitú. ¿Es de Encaje You o Es es de de Aopoí. Aopoí? Todo es Aopoí. Aopoí. Sí. Es Está impresionante hermoso. cómo trabajan las artesanas de Yataitú, les recomiendo, tienen que ir a ver y a comprar. En todos los colores, una maravilla. Hambrena, Me encanta. interacción turística. Solemos tener nosotros nuestra tarde o de camiseta o de camisa o de algo, entonces creo que Vamos a- podemos incluir Sí, ahí sí, nuestra... sí, sí. Aopoí, ¿verdad? Aopoí, Que es claro. Viernes Nuestros de viernes algo tan temáticos. nuestro. Exacto. Tan valorado también. Y vos sabés que quería ir nomás a algo que decías, Jenny, cuando nos contabas. Antes se apoyaba o la gente afuera valora. ¿Cómo sienten ustedes ahora, digo, en Paraguay, a la gente? Yo creo que nosotros también como sociedad hemos crecido en ese sentido de valorar y apoyar más a nuestros artistas, que en un momento no pasaba. Que vos ser artista en Paraguay era, no, ¿para qué, pío? No te vas a morir de hambre. ¿Sienten ustedes que eso cambió un poquito? Absolutamente, o sea, de que nosotros empezamos este proyecto hace 13 años, vivimos de este proyecto, es como nuestra microempresa, por decirlo, y es un proyecto autogestionado, independiente, del cual nosotros vivimos y pagamos todas nuestras cuentas, con mucho sacrificio, Sí, igual, sí. con muchas deudas, muchas cosas en diferentes momentos y muchas apuestas, pero podemos decir que nos sostuvo el trabajo en este tiempo y tuvo que ver con tomar la decisión de trabajar en el arte como lo haríamos en cualquier otra profesión. Por eso le tenemos mucho respeto a cualquier profesión. El arte es una profesión más que exige un trabajo diario de oficina, de hacerlo de todas formas cuando nos da gusto. Y de eso No, se trata. Y por ahí requiere también mucho más, ¿verdad? Porque ustedes trabajan con las emociones finalmente, ¿verdad? O tienen que transmitir emociones o plasmar emociones en su letra. Vos Los también- más llorones. Ustedes son llorones. Ay, sí. En serio, son muy sentimentales. Re. Yo, te la ma- Intenso, ¿Qué somos signos son? Los dos Escorpio. somos de Scorpio. Mentira. Yo creo, Qué yo creo que no, las canciones no iban a salir así si no éramos así tampoco. Tan intenso. Claro. Somos intensos nosotros para llorar, para ser felices, porque, bueno, el trabajo, el oficio del arte como que te lleva todo el tiempo a ese lugar vulnerable, que explorar en tu emoción y vivir ahí, sentir y no sé qué, y re intenso. Y ahora que estamos terminando de grabar nuestro disco, cualquier cosa que escuchamos ya lloramos. Yo que les veo en serio siendo así. ¿Y cómo fue ese inicio de haberse encontrado hace 13 años atrás? Cuando dijeron tipo, que pucha, sí, vos sabes que me veo
cantando contigo, siento que podemos estar Vos sabés unos que- años sin matarnos más o menos, porque se tienen que poner Sí, de acuerdo no en morir en muchas el intento, cosas, ¿verdad? ¿entendés? Vos sabés que yo le escuché cantar a Jenny en un seminario de jazz, en una improvisación en la Facultad de Música, en la FADA. Y me gustó cómo cantaba. Ella cantaba mucho jazz, blues, folclore latinoamericano también. Me gustaba su rapper. Y yo era otra onda, yo venía de otro lado. Ella venía de París y yo venía de Nueva York, ¿verdad? Entonces, ambos teníamos gustos diferentes, pero a mí me gustaba su gusto. A ella lo que no le gustaba a mi gusto. Entonces, No, y los dos pues tienen que ser, entonces, Pero yo ya era más señora también, o sea, es importante saber que yo, cuando empezó Pura Hey Soul, yo tenía 30, así que si hacen la cuenta, tengo 43 años ahora. Y Miguel tiene 11 años menos, entonces era muy simpático, ¿verdad? Yo con 30 años que venga un muchachito de 19 años y me dijo, tu voz es re rara, es especial. si yo era productor, yo te fichaba. le ¿Qué? decía. Así cara durísima, Sí, fuiste sí, sí. así, real. Y después le dije, ¿por qué no cantamos? Mira, yo te voy a proponer algo. Vos sos linda, yo soy lindo. ¿Qué? Vos cantás bien, yo canto bien. Así me vos dijo, sos de nena, verdad. yo soy nene. Claro. Vamos a hacer un grupo, un dúo. Un visionario. Ah, Completamente. ¿Y cómo tomaste, Jenny, esa propuesta Estás ese loco, día? dijiste. Mi compañerito me quiere levantar, dijo. O es gay o me quiere No levantar. pillo bien, no pillo bien. No estoy pillando la onda. Pero muy hermoso, sí, me sorprendió también, nada, cómo logró sacar el repertorio que a mí, por ejemplo, que a nosotros nos gustaba, nos interesaba construir con una guitarra, porque también es muy complicado coordinar con músicos y eso, entonces dijimos, vamos a intentar para viajar otra vez, armemos todo como tiene que ser, tenemos que pensar en el vestuario, lo que dice el vestuario, el nombre, el repertorio, hay que aprenderse las letras. Yo puedo leer, no se puede leer las letras, tenemos que aprendernos, desarrollar una versión, o sea, si vamos a hacer esto. Y así nos pusimos realmente muy exigentes en un comienzo y fue increíble. Nosotros decimos como que se alinearon también los astros, Sí. como hay una cuota de Claro. suerte hermosa que tuvimos, porque es un privilegio a veces la oportunidad para el arte igual. Y aparte que es mucha inversión, me imagino, no solamente de tiempo, sino que también monetaria, ¿verdad? Apostar a algo desde cero Sí. y En no, un no es principio- fácil, acá en en un principio, Paraguay también. Yo creo que no solamente con el arte, en cualquier negocio, en emprender, al principio tenés que sacar plata del bolsillo para que te pueda retribuir, ¿verdad? Sí. Y eso pasó con nosotros. Yo era moza de un bar en donde hicimos nuestro primer show. Sí, nos endeudamos. Y Miguel montó el equipo de sonido que Hugo Ferreira, nuestro amigo cantautor, nos prestó su equipo de sonido. Y Miguel trajo Upa en su auto para montar y batallar. batalla. Fue. Juanchi Álvarez también tocó. Y un montón de colegas que colaboraron con nosotros, desde diseñadores, fotógrafos, diseñadores de vestuario también, Pero siempre fue esa la audiovisualistas. esencia de ustedes, de marcar un poco la diferencia desde lo visual. Sí, Sí. creemos que sí. Porque en cualquier lugar del mundo hay artistas que te entran por lo visual y que eso es lo mainstream. Y para empezar, nadie acá no sabe nada de Paraguay, ¿verdad? Y yo creo que es por eso. Yo creo que es porque no nos ponemos las pilas en lo visual nomás. No nos arriesgamos así, tipo, aquí estoy yo. Sí. Pero es Y una, ustedes o sea, son una re, forma aquí de estoy decirlo, yo. porque hay muchas cosas sucediendo, como Sí. que hay una revaloración. Sentimos que es Tachiporro, un momento Néstor donde Ló, podemos... Tierra Adentro, Sí. son personas que están, son grupos que están ahí apostando Al mercado full, internacional, apostando al mercado sí, internacional. haciendo cosas al nivel y apostando mucho. Por eso es importante que apoyemos los materiales que lanzan los proyectos nacionales. Por favor, es mucho sacrificio. Sí, háganos el aguante. Por favor. No, sí, por supuesto. Cierto lo que dice. Estuvimos por los Grammys. Sí. Sí, estamos mirando las también. fotos. Sí, estuvimos por los Grammys. Gracias a nuestra amiga Patti Colenda, que seguramente nos está viendo. Pático, linda. Dios mío, esa mujer. Manager PR de Pura Sí, Hey sí, Soul, sí. representante Todo. internacional que impresionante. cree en nosotros que podemos ganar realmente un Grammy y nos llevó y nos dijo, ustedes tienen que estar acá. ¿Por qué? Porque miren, todos estos artistas
Y vos le veías a Marc Anthony, le veías a Cristian Nodal, le veías a Pepe Aguilar, le veías a todo el mundo A Gloria Estefan. repartiendo su tarjeta nomás también. O sea, ellos también quieren llegar a otra persona más grande Claro. para poder potenciar su arte. Y estamos así, en la misma vara estamos todos en los Latin Grammy, porque estamos todos en la alfombra roja, nos presentamos, Es hola, trabajo, ¿qué y tal? es Y trabajo vos le y ves al otro creación Dura al Pichá que final. está trabajando nomás también, ¿verdad? Sí. Totalmente. Y nos coloca, nos hace tan bien. Saludo también a Berta Rojas, Sí. porque Nuestra reina está nominada también. nos presentó a tanta gente. Nos A dijo, capísima. si yo no les presento es porque no me acuerdo del nombre. Entonces, Presentate nomás. presentate nomás vos y yo te voy a Haciendo un presentar, lobby o sea, por Paraguay, super lobby. Berta Rojas, No, y- representando a Paraguay a un nivel tan Impresionante. top. Pero qué lindo saber eso y que exista también como ese apoyo entre ustedes, ¿verdad? Porque finalmente, como decís, es ir sacando y ir abriendo caminos para otras generaciones también, ya es lo que ustedes están haciendo. Pero escúchame, somos uno, estamos jugando para el mismo equipo. Si a Néstor Lo le va bien, a mí también me va a ir bien. Si a Cachiporro le va bien, nos vamos a detrás de ellos. Marilina, Dios mío, nuestra reina Marilina Martínez, ¿no? Sí, Cosas están es que una cosa sucediendo, estamos increíble. saliendo del mundo. Así Y hay que es. ayudar y empujar con amor. Y hablando de todo un poco, hey, ¿verdad? Nosotros hablamos de todo un poco en este programa, dijiste, nos apoyamos, jugamos todos. ¿Qué onda el deporte de ustedes, por ejemplo? Así ven fútbol, no ven fútbol, juegan piquivole, juegan balita Mira, mi balita. papá fue futbolista, pero Sí. yo con nada Ay, de fútbol, telo. no sé. O sea, No, pero no te gusta, ni ves un partidito así. Yo soy algo. liberteña. Mira, Eso es lo que puedo decir. Pero te vas a la cancha y eso. hasta ahí lo que puedes decir. Liberteño. ¿Y qué tal con la selección? La Ay, selección es nuestra debilidad, nos fuimos a ver la ¿verdad? selección. Nosotros fuimos muy felices. Sí, sí. Yo sí que no soy fanática de nada. Encima justo se moquetearon. Loquísimo. Fue muy genial, sí. Ahí te pones fanática, aunque no entiendas nada de fútbol, estábamos gritando por nuestra No, vida, la selección. con la comunidad paraguaya allá en Estados Unidos vibrando. Y vamos a estar por el Mundial también, seguramente. Bien, Ay, bien. ay, Ay, y me no ven encanta. nada, fútbol, algún deporte, nada. Nada. ¿Sos hincha de algún club Soy hincha de la Olimpia. de Olimpia? ay, ¿Sueles ver los partidos, algo? Nada. Ay, pesadísimo. No, es no, cuando no ves veo porque me pongo con pesado. Néstor Lo, otro también pesado. No veo porque me Intenso. pongo pesado. Un saludo para mi amigo Néstor, lo que siempre nos vemos. nos juntamos Saludos para para Edu, que es del Esportivo Luqueño, y para mi hermosa ciudad de Luque. O sea que toda una mezcla Ah, de no, equipos. hay Hay toda una mezcla, Hay de yo todo, soy hay de contento. todo. Me gusta Que la no se bici, hago peleen deporte y entre me gusta la ustedes bici. nomás. Sí, la bici. ¿Sos pedaleo, pedaleas? ¿Pero MTV o ruta le metes? Porque... Le meto ruta. Ah, ruta, está bien. Bueno, yo lo Soy que... un híbrido igual. Me gusta. Vos sabés que me dejan a mí un lindo mensaje, ¿verdad? Y creo que también para toda la gente que está empezando en el arte ahora, que el trabajo bien hecho persiste y que el trabajo bien hecho también crece, se expande, ¿verdad? Que es un poco lo que yo puedo entender de toda la carrera que ustedes recorrieron y que hay detrás una comunidad que si se hace bien el trabajo también va a acompañar. No sé si Totalmente. ustedes lo ven así. Tal cual. Totalmente. No tenemos problema tampoco de hacer ese laburo de hormiga. ¿verdad? Porque Exacto. así va a ser, así va a tener que ser. Porque somos independientes y porque hay un montón de trabas también en el camino, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos problema de hacer ese laburo. De tejer esa Tejer red puente. que después nos viene sosteniendo, de hecho, en estos 13 años. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que del arte se puede vivir y pueden seguir disfrutando de esa carrera y tan linda. dignamente y honrosamente también. Exacto. O sea, yo pienso eso hoy, con mi edad, después de empezar una carrera a los 30 años, de sentirme una mujer respetada y haciendo cosas, viviendo de lo que amo. 13 años es muchísimo. Ustedes saben todo del otro, color favorito, a qué país intolerante fulanito. ¿Qué le pone nervioso? ¿Qué le pone nervioso? ¿Qué Comida le gusta? favorita. Cuando ¿Qué, está qué quiere emocional. escuchar para dormir? Su día, todo. ¿O qué? ¿O qué? Sí, convivimos, Y estamos bastante. mucho tiempo juntos, la verdad. A ver, decime un poco cuál es el color favorito. Acá Lo que no hay pasa flores es que y justo, nada. justo los colores, nosotros Justo creo que a los dos Jenny, nos Jenny le gustan todos los colores. Y a vos también no te hagas, ay, el discreto. Vos también, mira sus zapatos. A ver, no me hizo A ver, saber. enfócale
pues. Yo quiero zapatos así también. Pero sí, Amo tus zapatos, me se traen en da Japón. esa, no sé. Sí, nos conocemos mucho y también lo que nos damos cuenta que hay muchas cosas en donde nos mimetizamos bastante y otras no somos totalmente opuestos, la verdad. Famoso, y que ¿no? eso es lo que hace que funcione también Pero como en, equipo. en ¿verdad? algún momento hubo así un moquete, así tipo, dije, Hay ay, mira, no te muchos quiero ver más momentos. fuera de la pista. Mucho. Recién nomás antes de venir. Nos separamos, buscate otra dupla, no sé. Muchos momentos tuvimos así. Una vez le tiré un zapato, pero, pero es que somos como hermanos. Imagínense que nosotros nos vamos de gira juntos. O sea, pasamos un montón de tiempo y nada, pero vamos aprendiendo también. Porque también la convivencia mucho tiempo en un equipo de trabajo igual necesita de cuidados. Nosotros hemos hecho terapia para cuidarnos, para aprender a trabajar en equipo. O sea, muchas cosas hemos transitado para llegar también a Viste, desarrollar Pachica, como una vamos a forma hacer terapia. saludable de relacionarnos. Vamos a hacer y terapia, poder seguir les digo, creando. O sea que si nos tiramos está un buenísimo hacer zapato, terapia. Todos los grupos deberían hacer porque las relaciones humanas tienen sus complicaciones cuando están muy intensas. A mí me parece que eso le recomiendo a todo el mundo hacer terapia. Buen consejo. Claro, somos personas diferentes, cada persona un mundo. Y más todavía cuando, como dicen ustedes, viaje, no sé, ¿cuál fue el viaje así más random que hicieron y que te dijeron, miren a dónde estamos? Que mucho ya viajamos con la Jenny. Nos gusta mucho viajar a Japón, de hecho este año nos vamos otra vez. Canadá. Pero donde estuvimos más Ushuaia. tiempo, donde estuvimos más tiempo ya era así, tipo ya insoportable, era... Estábamos entre cuatro, estaba Cami Orué, Pati La Torre, Miguel y yo. Ellas vinieron como equipo, era nuestra vestuarista. Y la fotógrafa, la filmmaker. Y estábamos todo el tiempo ya juntos y ya era en un momento, ya pasábamos como un mes y medio juntos y era así, bueno, acá tienen habitaciones separadas si quieren. No podíamos. Vamos a quedarnos nomás todos juntos. Porque pillamos que nos dio una cosa que medio no podíamos separarnos ya, medio criaturas. ¿Dónde fue eso, En grupo, perdón? viajando por Viajando. Canadá y México. Viajamos a ¿sabes? México, a Canadá y... Fue una de las giras más largas. Fue un largo viaje y de todo nos dio de todo. Nos encerraron en una pieza, Jenny y a mí, porque éramos los únicos con cólico. No, era desastre. Sí, Claro, sí. que sí, enfermedades, que vos pasás de Claro. todo en ese Pues le tiempo. encuarentenaron luego ahí prácticamente. Fueron ustedes los virósicos, apestados. los apestados. Qué increíble realmente. Bueno, chicos, y entre tantas cosas, bueno, este año se van otra vez a Japón. ¿Qué hay? ¿Están grabando, terminando un álbum? ¿Cuándo vamos a tener eso? ¿Videoclip? Todo queremos saber. Y se viene todo, venimos trabajando en eso y preparando. Ahora estamos como terminando los detalles finales y creemos que para mayo, si todo sale bien, va a salir nuestro disco. Y, El 1 de mayo. Sí. Y Te pongo la firma. Tiene que estar para esa fecha. estamos ahí. qué pena. Mira, le miro y te Y- mal, ya pillé ya. No voy a tirar fechas si no sabes, No, no, no. amiga. Es que ya nos pasó, Lo que pasa, Dios es que, mío. lo que, pasa es qué que ya genial. tiró en otro programa la fecha. Y entonces, bueno, si ya está en otro programa... Ya está. sí, ya, lo hiciste. Nice. El 1 de mayo. Pero se vienen unas colaboraciones internacionales impresionantes y hermosas. Sí. Vizcaso. Si les gustan estas canciones que ahora que hicimos en el camino, estas canciones sí que les Sí, van a pa. gustar. ¿Cuántos temas vamos a tener? Eso por lo menos. 8 canciones. 8 cancioncitas espectacular. hermosísimas. Y una hermoso colaboración programa. no nos quieren contar así. Ni Ay, una, no te podemos contar porque es muy pro la colaboración. quiero saber. Y... Pero acá saber vamos a todo. avisar cuando la Avisar, hacemos. sí, Cuando antes sí. venimos acá Les vamos a seguro, esperar. chicas, a Ay, me contar. Por favor, encanta. por favor. Mira que nosotros así, pero nosotras nos acordamos de las cosas que nos Que nos prometen. Sí, nos ¿entendés? ilusionamos Me parece y todo, ¿entendés? así somos Sí, las sí. mujeres. Y No, hay que te estamos ahí. olvidar. No, Se te no. pasa el largo. Acuérdense, eso muchas nosotras nos acordamos cada detalle. Y golpeamos luego la mesa así cada rato cuando va llegando la fecha. Eso, acordate que nos prometiste, ¿entendés? Así somos. qué miedo este programa, yo sé. ¿Dónde te metiste? Sí, yo Lo siento. mejor me callo. Sí. No, pero
Es porque de verdad nos gusta mucho lo que hacen y los admiramos muchísimo. Realmente es un gustazo tenerlos acá y bueno, sabemos que también hay la agenda sigue fin de semana, seguro están a full con tanto trabajo, también necesitan descansar, así que no sé si hay algo más. No, queremos trabajar, preferimos trabajar. Señora, síganos en las redes sociales, estamos como Pura Hey Soul, está el número de teléfono ahí, nos puede contratar para Eso te iba a preguntar. cualquier cosa. Hay todo, tío. Casamiento, divorcio, que sí, lo que Vamos quieras. a todo. Me encanta. Y si organizamos así una Vamos a fiesta, organizar, y sí. hacemos Dale. vaquita y le contratamos a los Entre chicos, todos, ¿verdad? tío, por acá podemos para hacer, disfrutar sí. más tiempo de Me su gusta, me arte. gusta. Está bien, está bien. En las redes sociales entonces de Pura Hey Soul, nosotras les agradecemos muchísimo. Felicidades favor. nuevamente por este reconocimiento. Sabemos que para el artista es un mimo también, yo me imagino, para que sigan trabajando, sigan creando, ¿verdad? Entregándonos su arte, porque yo creo firmemente, no sé, las chicas, que la música tiene la capacidad y el poder de cambiarte el humor, de elevarte o de tirarte, de recordarte momentos, de recordarte personas, experiencias. Entonces es muy fuerte lo que ustedes pueden generar, así que no dejen de hacerlo. Muchas gracias, un No dejen de placer, hacerlo. de verdad. Y de los temas que seguramente sí o sí se les pide, que ya sé que saben qué les voy a pedir ahora para irnos, ¿verdad? ¿Ustedes pico tuvieron noción, pensaron que en algún momento esa canción iba a trascender tanto? La verdad que no. No, De esa- no. Pero es- mostrando a amigos y amigas, los amigos, a todo el mundo le generaba eso, de llorar. Nosotros estábamos preparando esa canción Iteration, antes de así. que empiece la pandemia. La lloradera es. Y la veníamos preparando y es muy loco que sucedió la pandemia y justo la pudimos lanzar y fue increíble como que el contexto quedó perfecto también y la gente la adoptó y le llevó a ese lugar. A mí me cuesta un montón todavía cantar esa canción. ¿En serio? Porque tiene una carga. Sí, no, mucha carga. Pero es muy hermoso como, Le dan que como llorar dijeron. a Ginny ahora. No vaya a cantar si no querés cantar. Pero es hermoso, es lo que logramos como Sí, artistas, sí. que es lo que más pudimos conectar. y No, en cualquier es- país, en cualquier idioma también nos pasa eso. Tremendo de eso. cantar en otros lugares y yo así. Pero acá cuando entienden, como lo que se emocionan también igual. Tremenda, Se emocionan esa igual. canción no hay derecho.